Muy buenas amigos de Agenda Económica, gracias por estar una vez más en sus hogares, atento a la producción de este programa, a los temas que vamos a tratar. Hoy nos acompaña don Osiris de León, un miembro del programa, aunque él es miembro de muchísimos programas y es miembro de su propio programa, porque don Osiris es muy, la verdad que don Osiris es muy disponible siempre. Y yo soy el único que le dice Rafael Osiris de León. Bueno, don Rafael Osiris de León. Saludos Ezequiel, saludos a todo el pueblo dominicano, contentísimo de estar conversando contigo aquí, tal y como tú dices, como parte del programa desde hace bastante tiempo, pues tanto tú como yo tenemos el compromiso de tratar, dentro de lo posible, de orientar a la sociedad sobre muchos temas que son de interés para ellos y para nosotros. Claro, claro. Y don Osiris, yo la última vez que usted estuvo acá, hubo cosas que dije, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo recuerdo cuál fue el tema, el calentamiento global, pero hoy hay muchos temas con los que yo estoy seguro que voy a estar de acuerdo con usted en todo. Porque es una osadía mía decir que no estoy de acuerdo con usted en las cosas que tratamos. No, pero es interesante el debate porque hace que tú en ese momento estés representando a una parte del público que piensa así y que lo cree así. Por ejemplo, Donald Trump, si te hubiese escuchado, te dice, yo estoy de acuerdo con Ezequiel, no con Osiris. No, Osiris, vamos a hablar del niño. ¿Cómo no? Ese niño que nunca acaba de crecer. Hay niño, hay niña. Así es. Y entonces ahora dicen que el niño está provocando calentamiento en las aguas del Océano Índico o del Mar Pacífico, que eso está creando que las aguas estén más calientes y que no haya lluvia, que haya sequía. Explíquele eso a los amigos televidentes, porque personalmente a veces uno no entiende esas cosas. O sea, ¿cómo es que el niño provoca calentamiento de las aguas del Pacífico y del Océano Índico? Mira, el tema es sencillo. El niño y la niña son dos fenómenos inversos. Nunca se dan paralelamente. Porque el niño representa calentamiento del agua en la superficie del mar, en la franja ecuatorial del Océano Pacífico. Si está caliente, no está frío. Y si está frío, no está caliente. Por tanto, cuando tú mides la temperatura, si tienes 5 grados por encima de la temperatura media... ¿Cuál es la temperatura media? Se toma la temperatura media en 25 grados Celsius. Ok. Entonces, cuando tú tienes 25 grados por encima, entonces ya tú estás autorizado como NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o como OMM, Organización Meteorológica Mundial, a decir, comenzó el niño. Yo siempre le digo a la gente que eso no es un decreto, que no es una disposición administrativa, que tú no tienes fiebre porque a tu mamá le interesa decir que su hijo Ezequiel tiene fiebre, sino porque te puso el termómetro, te puso la mano y tú estabas ardiendo en temperatura. Y cuando el médico vino, la enfermera vino y te midió y te encontró la temperatura en 39, 39 y medio, pues tiene fiebre. Pero si te la encuentras en 35, 36, 37, no te puede decir que tiene fiebre. Eso pasa con el fenómeno del niño. Si tú mides la temperatura y no ha alcanzado 5 grados por encima de la temperatura media, no hay niño. Puede estar en un periodo neutro, si subió a 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Ahora, cuando llega a 5, ya se declara oficialmente. Si es lo contrario, que la temperatura va bajando, 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 y llega a 5 grados por debajo de la temperatura media, se declara oficialmente la niña. Ahora bien, como son dos fenómenos distintos, niño es calentamiento, y tú lo marcas en rojo, y niña es enfriamiento, y lo marcas en azul, el niño te impacta con sequía en la zona del Atlántico y con mucha lluvia en el Pacífico. Y la niña es lo opuesto. La niña te impacta con lluvia en el Atlántico y con sequía en el Pacífico. Sí, pero yo le iba a decir, si hay calentamiento, tiene que haber más agua. Porque hay evaporación. Hay más evaporación, pero hay corrientes de viento que van moviendo las masas de un lugar a otro. Tú sabes que el planeta gira a 1.667 kilómetros por hora. Y en ese proceso, tú tienes en cada hemisferio, en el norte y en el sur, dos corrientes de viento que se llaman jet stream, flujo de viento, una correa transportadora que va moviendo. Por eso tú habrás notado que cuando tú vas a España, tomas un tiempo y cuando vienes de España tomas otro tiempo distinto, aunque te hayas ido en el mismo avión de la misma línea aérea. Así es. ¿Por qué? Porque si el avión se monta en la corriente de chorro, en el jet stream que va al norte de aquí,
va a favor del viento y se le suma al avión la velocidad del viento. Ya. ¿Ves? Y eso hace que el avión gane 1 hora u hora y media en el viaje de aquí a España. De allá para acá tú tomas más tiempo y dices, ¿pero por qué cogió más tiempo? Porque venía en contra del viento. Ya. Ese viento distribuye humedad y resequedad. Si hay resequedad, te puedes distribuir resequedad para allá. ¿Por qué te distribuye resequedad? Porque él va seco, no lleva humedad. Es decir, si yo voy con los bolsillos vacíos para tu casa, voy a distribuir ¿qué? Nada, porque llevo los bolsillos vacíos. Correcto. Ahora, si llevo los bolsillos llenos de naranjas o de cerezas, voy a repartir cerezas. Cuando ese viento va cargado de humedad, él va distribuyendo la humedad. Entonces el aire se carga de humedad, por tanto tú tienes más vapor condensado y tienes más lluvia. Cuando tú tienes la resequedad es que el aire no tiene suficiente humedad. Y al no tener suficiente humedad, aunque tú quieras que llueva, no llueve porque la lluvia no es un invento de la atmósfera. Tiene que llegarle desde el mar por evaporación. Si no hay evaporación, no llegó, por tanto allá arriba está reseco y no hay forma de que llueva. Entonces ahí es donde se dan esos dos fenómenos, el niño y la niña. Fíjate que por primera vez la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha declarado el niño esta semana como de acción global. Y por eso tú estás viendo temperaturas extremas en la India, donde te han muerto más de 200 personas en una semana por la ola de calor. Esa ola de calor que puede impactar a una persona hipertensa, una persona de mucha edad, una persona que no tiene un acondicionador de aire en su casa, se está quemando del calor y tiene una cardiopatía, puede tener un colapso. O una persona que por un asunto laboral se expuso a la radiación solar en horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde de forma muy intensa, puede colapsar con esa alta temperatura. Y eso está derivado directamente del cambio climático. Esa inundación que tuviste este jueves en la tarde en Zaragoza, España, Ajá. es fruto de eso. Fíjate cómo sorprende a la sociedad. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí una celda nubosa que se concentra y te descarga el diluvio de Noé en 1 hora. Y el agua, y la inundación que hubo en Lima en el año 2015, ¿usted recuerda? Sí. Que tenía, en Lima no llueve. Lima no llueve. ¿Lima es seco? Lima es seco. Pero en el 2015... Ni árboles hay en Lima. Correcto. En 2015 hubo una inundación porque Claro. llovió durante 3 días, creo que, y ahí ya hubo un desastre. Entonces, Pero ahora tú acabas de tener hace 2 semanas la peor inundación en Santiago de Chile de los También, últimos 50 años. también. Pero te coincide con el inicio del fenómeno del niño. Inclusive en ese sí, momento... porque cuando la prensa eso es pacífico. ¿eh? Claro, eso es pacífico. Entonces todo lo que es la costa occidental... Tiene riesgo de Ya- inundación. Exactamente. Con el niño, no con la niña. Y con nosotros al revés, porque estamos en el Atlántico. Estamos del otro lado. Y con la niña, fuego forestal. Con la niña ellos tienen fuegos forestales. Esos fuegos forestales devoradores que tú ves en California son cuando tú tienes la niña, porque allá está reseco y aquí el vapor de agua está concentrado. Don Osiris, yo caigo entre niño, niña, y caigo entonces en 2 cosas. Irresponsabilidad de los gobernantes, por así decirlo. En el caso de los fuegos forestales, yo insisto, ya que uno lee mucho, y a veces lo que uno lee, uno no lo acepta de todo, pero bueno, alguna cosa como que sí, que uno quiere creerla. Yo siento que los fuegos forestales son tan salvajes o tan destructivos porque el hombre ha sido irresponsable en el manejo de eso. Porque debió haber hace mucho ya una tecnología que pueda perfectamente neutralizar los fuegos forestales y no dejar que grandes hectáreas se quemen o se destruyan la foresta. ¿Por qué todavía sigue pasando eso en Canadá, en Estados Unidos? En California. En California. ¿Por qué? Aquí te pasa en Valle No, bueno, Nuevo. pero aquí uno dice, bueno, es que aquí nunca hay recursos para nada. Pero Canadá y Estados Unidos, ¿por qué, don Osiris? Mira, ¿por qué le sorprende? El tema de los fuegos forestales no está en los primeros lugares de la agenda global de las naciones en desarrollo. ¿Por qué? Porque se entiende que eso es un fenómeno que va a ocurrir circunstancialmente y que ellos no saben cuándo ni cómo. Por tanto, el incendio forestal siempre termina sorprendiendo a la sociedad
porque le llega cuando no lo están esperando. Basta con que en medio de una sequía, una descarga eléctrica impacte una pinácea cargada de resina Ajá. para que esa pinácea se encienda y por ahí coge fuego el bosque entero. Tú no tienes suficientes caminos de apertura en una zona boscosa para poner tú llevar la hidrantes. logística. Hidrantes, No, por ejemplo. no lo hay. Debía haberlo. De hecho, yo he sugerido algunas veces en el caso dominicano que en los ríos que tú tienes en la cordillera central, cada cierta distancia tú tengas un pequeño dique de piedra, exacto, de escollera, exacto, rústico, hecho por el propio campesino. Exacto. No estamos hablando nada de ingeniería, de diseño, no. Mira, dile al campesino que te ponga un colchón de piedra ahí de 3 metros de altura. Hay un incendio, traes una bombita de agua, desde ahí tú bombeas el agua para contrarrestar el fuego. Normalmente el ser humano, con el tema del fuego forestal, tiene la expectativa de que Dios haga su trabajo y que le mande la lluvia. Así es, se apuesta a que sea la lluvia. Que sea la lluvia si que la apague el lluvia fuego. no te llega, tiene dificultad. El bombero se arriesga a apagar el fuego, pero siempre lo hace con prudencia. La historia demuestra que cientos de bomberos han muerto atrapados en una corriente de viento invertida no prevista. Recuerda que el flujo de viento tiene mucho que ver con la temperatura. Quiere decir que cuando tú tienes altas temperaturas por un incendio forestal, hay ahora lugares que tienen una temperatura mucho más alta de lo previsto, que te genera una corriente de viento no prevista. Y cuando tú estás como bombero atacando el fuego de norte a sur y el viento se invierta de sur a norte, la única opción que te queda es salir corriendo rápido antes de que las llamas te devoren. Y eso ha ocurrido muchas veces. Por eso entonces se maneja con mucha cautela, desde helicópteros que llevan agua en una cisterna, desde aviones que tienen agua en una cisterna, pero nunca son suficientes. Ahí tú necesitas primero que en el bosque, cada cierta distancia, tú tengas una trocha de apertura. Aquello que el bombero dominicano le llamaba en los años 50 y 60 un cortafuego en los cañaverales. Recuerda que los cañaverales cogían mucho fuego aquí, sí. Porque la hojarasca se incendia fácilmente. Y cualquier fogata que dejara un brasero haitiano ahí, se incendiaba, un tabaco, un cigarrillo, un fósforo, incendiaba. Y a cada rato tú veías un cañaveral que cogía fuego. Entonces, ¿qué hacían los bomberos? El fuego viene de allá para acá, porque el viento viene de allá para acá. Cogían y cortaban una carreterita aquí en la caña para que no hubiese combustible. Cuando se quemaba esta caña, no encontraba combustible y ahí se apagaba. Exacto, exacto. Entonces, son de las cosas que se le sugieren a los gobiernos en las zonas forestales. Es un asunto del conuquismo. Pero choca, exacto, como si fuera el conuquismo. Sí. Pero choca a veces con una serie de ambientalistas que vienen y te dicen, están depredando el bosque. Ajá. Es decir, si tú estableces una política de ese tipo, de desmontar líneas rectas para que si el fuego llega ahí, ya no tenga combustible, porque no es que él se apagó porque se apagó porque no tiene combustible. Es decir, un fuego lo primero que necesita es combustible y después lo que necesita es oxígeno. Exacto. Si tú le quitas oxígeno, ya no hay fuego. Si tú le quitas el combustible, ya no hay fuego. Entonces, en este caso, lo que tú tienes que quitar es el bosque que actúa como combustible. Bosque seco. Claro. Entonces, de esa manera, tú puedes frenar el incendio. Pero, innegablemente que en periodos de sequía, en todas partes del mundo, se te multiplican los incendios forestales porque la hojarasca se incendia fácil, sí. La gramínea se enciende fácil, a la gente le gusta mucho cuando anda de camping dejar una fogata encendida. En Chile se ha sometido a la justicia a familias y a personas que dejaron una fogata encendida, generaron un incendio y lo han llevado a los tribunales por daño ambiental. El ministro Seara Hatton me dijo a mí en una reunión que tuvimos para otros temas que en su gestión ha habido 593 incendios creados por el conuquismo. De los sí. Incendios, 593. Sí. No ha podido someter a nadie porque él dice a veces que por ignorancia, no es que te quieren quemar el bosque, pero bueno, es que aquí hay muchos problemas para tú someter también a la gente. No, mira, no es solamente un tema de ignorancia, y discúlpame. Lo que pasa ignorancia es que en el manejo. No solamente eso. Es tacañería económica que es distinta.
Ezequiel y Osiris tienen un conuquito por allá, por los haitises. Talar y botar tiene un costo. ¿Qué ocurre? Que si usted incendia lo que taló, ya no tiene que pagar el bote del material. Ya. Ahí es donde está el problema del incendio forestal por conuquismo. Se incendia con conocimiento de causa de que lo que se busca es eliminar esa vegetación. Muchos incendios que tú has visto en muchos cañaverales fueron deliberados, no fueron casuales. ¿Por qué? Bueno, terminó la zafra, me quedó esto lleno de hojas de caña. ¿Y qué se hacía? Eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo botar todo eso. Quema. No, hombre, quemen eso. Le pegaban fuego de noche y ya, tema resuelto. Pero te crea un problema ambiental. Te lo estaban haciendo factoría de arroz en La Vega. Sí, correcto. Eso sí, yo veía Quemándote mucho la fuego. paja. Yo veía mucho fuego después de la Quemándote cosecha de la paja arroz. de arroz para, Sí. que, para no tener que botarla. Entonces, no. Una cosa es que tú Antes lo permitían. provocaste el incendio. Sí, porque no debe. Porque te carga el aire de partículas finas en suspensión. Sí, que PM10 y vuelan. PM2.5. El PM10 es más o menos manejable, pero el PM2.5 puede llegar a producir daños pulmonares irreversibles. Porque crea más humo. No, se te va acumulando. Tus fosas nasales no tienen capacidad para filtrar el PM2.5. Te impide el oxígeno. Va directo, exacto. Entonces tú ves que la persona tiene insuficiencia respiratoria. sí. ¿Fruto de qué? De que durante mucho tiempo ha estado respirando un aire muy cargado de particulado muy fino que se fue acumulando en los alveolos de los bronquios, y acumulado ahí en los alveolos de los bronquios te genera entonces luego un problema de insuficiencia respiratoria. Por tanto, cuando alguien está incendiando la paja de arroz o el cañaveral, está cometiendo un delito ambiental. Yo quiero hacerle una pregunta para hacer una comparación. Tal vez a veces pregunta de primaria, como dicen. La lila y el sargazo. Ok. Si se quiere, son totalmente diferentes. Sí. Se producen de cosas totalmente diferentes, eso Así lo es. sé. Pero las dos crean problemas. Sí. Una tiene composiciones químicas diferentes. Entiendo que el sargazo, cuando se expone hacia el sol, la radiación del sol, produce cianuro o emana cianuro. Eso es lo que tengo entendido. La lila no es más que un impedimento de que el río pueda fluir, la vida animal de los peces disminuye. ¿Realmente el sargazo viene del mal del sargazo o está viniendo de la carga de tanto insecticida o fertilizante que ahora se usa en la agricultura? ¿Qué es el sargazo ahora? ¿Por qué todavía a esta altura de juego, nosotros que tenemos ya 5, 6 años pasando trabajo con el sargazo todos los años, ¿por qué no hemos buscado solución al sargazo o es que no hay solución al sargazo? Fíjate lo siguiente. El sargazo existe en el mar de los sargazos antes de que el ser humano existiera. Está ahí. Es una alga que se reproduce en el fondo del mar bajo determinadas condiciones ambientales de temperatura y nutrientes. Tú comenzaste el programa de hoy hablando del cambio climático. Sí. Y a ti no debe quedarte duda, aunque no estuviste de acuerdo conmigo en el No programa en el anterior, calentamiento, no en el cambio. Yo en el el cambio estoy de calentamiento, acuerdo. que las temperaturas de hoy son más altas que las temperaturas de cuando tú eras niño y que cuando yo era niño. Para el año 70, y ya tú habías nacido para el 70, la temperatura apenas había subido 0.2 grados Celsius. Para el 80 había subido 0.4 grados Celsius. Para el año 90 ya había subido 0.6 grados Celsius. Para el 2000 había subido 0.8 y 0.9 grados Celsius. Hoy ya está en 1.2 grados Celsius. La curva es ascendente. Es una curva lineal del tipo Y igual a MX más B. Toda la gente que brega con álgebra, con matemáticas, sabe muy bien que son los modelos que tú utilizas para estadística, población, crecimiento, etcétera, etcétera. Tú ves la curva cómo va en ascenso, de forma lineal.
No hay regresión. No, no. En ningún momento ha habido regresión. Todo Y lo no contrario, lo hay. es crecimiento. Y es lo que preocupa a la comunidad científica y preocupa al IPCC. Eso evidentemente te va a producir un efecto en flora, fauna, suelos, agua, mares. El mar está más caliente, y lo estamos hablando ahorita cuando tú preguntabas del niño y la niña. El mar está mucho más caliente hoy día. Por primera vez la OMM dice que el fenómeno del niño está afectando a nivel global. La temperatura que tú tienes hoy día en Europa no la había tenido en ningún año anterior en Europa. Los registros que lleva la OMM, Organización Meteorológica Mundial, desde 1880 hasta el presente, te indican que tú estás viviendo en la década más calurosa registrada en los datos, tanto en el Observatorio Europeo como en el Observatorio del Mauna Loa en el Pacífico. La temperatura es más alta. Si la temperatura está más alta, el mar tiene una temperatura más alta porque el fenómeno del niño es por la temperatura del mar. Tú tienes un componente para la multiplicación del sargazo, temperatura más alta. Ahora, la población mundial ha crecido, los predios agrícolas han crecido. Ahora tú tienes esos ríos del Amazonas, todos los afluentes que van al Amazonas, descargando millones de toneladas de fertilizantes, fosfatados y nitrogenados a la corriente marina. Y esa corriente del Atlántico viene, sube desde esa franja ecuatorial y viene aquí al Atlántico Norte, donde estamos nosotros, y se va al Mar de los Sargazos, porque el Mar de los Sargazos fue descrito por los portugueses en el siglo XV, en el siglo XVI, como esa franja del Mar Atlántico al norte del Caribe. Es el Mar de los Sargazos. En consecuencia, si tú tienes más alta temperatura y tienes más nutrientes, es evidente que vas a tener más sargazo. Si tú estás abonando tu cultivo agrícola, entonces produce más, rinde más, es más eficiente. De ahí que lo único que te queda a ti como sociedad es ponerte de acuerdo con los demás países del Caribe y empezar a darle 1, 2, 3, 4 o 5 de los usos que tiene el sargazo. Cógelo, tritúralo, muélelo y dáselo al Ministerio de Agricultura y al IAD para que lo repartan como fertilizante orgánico. Sí, no tiene mayor problema. No tiene mayor... Segundo, el 55... Y eso cuesta mucho. No, nada. Porque es un problema. Un problema tan sencillo que tú tienes una granja de cerdo y yo tengo una fritura en la Duarte con París. Entonces yo estoy pelando plátano para hacer frito verde. Entonces a mí no me interesan los plátanos, la cáscara de plátano, porque la gente no me compra cáscara de plátano en la fritura. Te lo doy a ti para tu granja de cerdo. Y tú me das el cerdo para yo hacer chicharrón. ¿Te das cuenta? Es crear una dinámica. Ya. El limón es la fruta más agria que hay en la naturaleza, pero a alguien se le ocurrió echarle agua, echarle azúcar, echarle hielo, y tú donde quiera que llegas pides una limonada. Y hasta refresca. ¿Ya? Entonces, ¿en qué parte del mundo pides tú una limonada que te digan yo no sé qué es eso? Te la traje inmediatamente, una limonada. Hagamos eso con el sargazo. Segundo, el 55% del contenido del sargazo son proteínas que tú puedes utilizarlas para alimentar ganado porque son no nitrogenadas. Entonces, en la zona de Jamaica la utilizan para alimentar ganado, utilízalo para eso, si tú quieres. Con otros componentes. Claro, tú sacas proteínas. la parte. Pero como tú haces con la carne, la compras cruda y la llevas a un proceso de cocción. Exacto. Como tú haces con el arroz, tú lo compras crudo, entonces lo hierves, lo preparas, le pones sal, le pones el aceite, afrecho, y lo el preparas afrecho. y ya. Entonces, tú haces eso también. Hay países que lo están haciendo. Tercero, tú puedes llevarlo a un biodigestor y ahí en ese biodigestor producir gas metano. Ah, biomasa. Claro. No, ese es un cuarto uso. Sécalo al sol o en un secador. Puede ser eléctrico de cualquier tipo. Compáctalo y úsalo como biomasa en una planta eléctrica porque es combustible. Y quinto, llévalo a la industria farmacéutica. Tiene muchos componentes aprovechables en farmacéutica. Tú tienes 5 usos potencial ahora. ¿Cuál tú le estás dando como país ahora mismo? Ninguno. Entonces tú y yo estamos quejándonos de que el limón es agrio, 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 pudiendo coger ese limón, exprimirlo, echarle agua, y hasta echarle azúcar. Hasta sacarle aceite al limón. Claro. Se le ha sacado hasta aceite al limón para curar, se ha vendido muchas veces enfermedades respiratorias. Claro, se ha vendido. Quiere decir que
por malo que sea un producto, O tiene sea, bondades que la tú puedes naturaleza aprovechar. sabe lo que produce. Sí, o sea, definitivamente. que Y la lila, tal vez a nosotros no nos conviene que haya no, sargazo. pero si nosotros fuéramos inteligentes como país, Sí. si tú y yo fuéramos gobierno, ya hubiéramos montado una industria para el Estado con el sargazo, pero tú sabes los millones de toneladas de materia prima que te está llegando, Claro. materia prima orgánica, que nadie te la está vendiendo, está ahí en el mar flotando. Recoge esa materia prima y dale cualquiera de esos usos que yo te he citado. Te he citado 5 usos, el gobierno lo sabe. ¿Qué están esperando? Que los demás países se pongan de acuerdo en una política regional, sí, pero en la medida en que los también demás... llega a nosotros, Vamos a hacerlo hacerlo nosotros. La lila no es problema. La lila es un auxiliar ambiental de la sociedad. ¿Por qué? Porque la lila no es más que un jacinto de agua, es ¿Cómo una así? planta macrofita. ¿Qué es lo que la lila hace? Limpiarte el río Isabela y el Osama de todos esos excrementos que tira la gente, No porque me de digas eso es que ella se alimenta. No me digas. Claro. Cuando tú ves el río Isabela en Arroyo Hondo cubierto Sí, de esa correcto. alfombra verde, que tú no ves el agua, es porque está cargado de excremento el agua. Y entonces ahí se multiplica porque hay nutrientes. Ya. Mientras más nutrientes orgánicos, es decir, excrementos humanos. Eso es plantas en el agua. Claro, está alimentándose y está limpiando. De hecho, en algunas plantas de tratamiento de agua, en algunos países, te ponen plantas macrofitas para... Pero el exceso no te deja trabajar ese río, no deja funcionar ese río. Es verdad. Hay que limpiarlo. Es verdad, hay que limpiarlo, pero no se le da un uso acuático al río. La gente no lo utiliza para competencia, no lo utiliza Nada. para transporte. Entonces, por ejemplo, la ciudad Juan Bosch tiene una planta de tratamiento. Pero la fauna ahí se jodió. Sí. Sí, pero ya estaba desde antes de que viniera la lila. Está jodida. Porque si la lila está presente, es una señal de que la demanda bioquímica de oxígeno está disparada. Y si la demanda bioquímica de oxígeno está disparada, la vida en ese medio acuático no es posible. Ya. Tú necesitas una determinada cantidad mínima de aire, de oxígeno disuelto en el agua. Y la materia orgánica, ¿qué pasa? Consume el oxígeno disuelto en el agua. ¿Por qué? Porque tiene que oxidarse. Toda materia orgánica busca cómo oxidarse rápidamente. Y para oxidarse, ¿qué hace? Consume el oxígeno que está presente en el agua y se cae la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Por tanto, cuando la lila viene, lo que hace es devolverte Ya. condiciones ambientales adecuadas a ese cuerpo de agua. Ya. Vamos a la pausa, don Osiris. ¿Cómo no? Quédese con nosotros. Bien, continuamos con Osiris de León. Don Osiris, de un tema cae en consecuencia otro tema. La sequía, que deja de llover, que a veces llueve mucho. En este país, que desde hace muchos años, usted creo que la primera vez que vino a este programa, hace bastantes años ya, nos habló de que faltan 23 presas, que la dejó planteada Balaguer. Joaquín Balaguer la dejó planteada. Son las 23 presas que hay que hacerlas, que no se hicieron. Anda Montegrande por ahí, que hasta usted salió en un anuncio una vez. Y no termina Montegrande, que sí en diciembre. Pero Montegrande no es una solución definitiva al problema de agua ni de presa en República Dominicana. No hay dinero para hacer 23 presas, porque usted me había dicho que eran 6.000 millones de dólares. Me imagino que ahora anda por los 8.000 o 9.000 millones de dólares, porque las cosas suben de precio. ¿Usted entiende que es el mejor momento para hacer un fideicomiso por cada una de las presas que hacen falta y hacerlas casi todas juntas? Hablan de Yásica y de Baja Bonito y de cosas, o sea, que hay 2 presas más, pero 2 presas allí, una presa aquí, en el este se necesita una presa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo vamos a hacer la presa, don Osiris? Mira, tú mencionaste Yásica y Baja Bonico. Son 2 de los principales ríos, junto con el Boba de la cordillera septentrional, que no tiene una sola presa.
Tú hablas de la zona del este, Iguamo, Soco, Chabón. Jásica es el que llega hasta Jamao. Sí. ¿Qué ocurre? Que tú tienes todo el este sin presas, toda la cordillera septentrional sin presas, la región suroeste sin presas, exceptuando la presa de Sabanayegua y de Sabaneta, que corresponden a la vertiente sur de la cordillera central, que esa es otra cosa. Todas nuestras presas están vinculadas a la cordillera central, porque es donde tú tienes los principales ríos. Claro, donde crece. Porque es donde tú tienes rocas volcánicas que no te permiten que el agua de lluvia se infiltre, Exacto. sino que escurra superficialmente. Y se ha aprovechado ese flujo y eso fue correcto. Correcto. La decisión de Joaquín Balaguer de construir presas y presas y presas, objetadas por parte importante de la sociedad en su momento. En su momento. Como te la objetan ahora. Cuando el gobierno te habla de la presa de las placetas, te aparecen 10 personas en la placeta que dicen yo no quiero Que presa. no se ha hecho todavía. Porque hay 10 personas que no quieren una presa. Por eso es que Balaguer era un individuo de tomar decisiones. Si Balaguer decía la ampliación de la 27 va, es que va. Si el expreso Quinto Centenario va, va. Luego esa misma gente que te hace objeción al proyecto sale a agradecerte la decisión que tú tomaste y no haberle escuchado. Ahí está Tavera. Si tú te ponías a esperar a que la gente de Baitoa decidiera Tavera, nunca se hubiera hecho. Ahí está la presa de Bao interconectada con Tavera. Si te ponías a esperar que la gente de Sabana Iglesia que autorizara hacer a Bao, nunca la ibas a hacer. Tú como gobierno no puedes estar esperando que el 100% de la población esté de acuerdo contigo, porque recuerda que tú ganaste en un proceso electoral competitivo y donde casi la mitad de la población no votó por ti. ¿Cierto o no? Así es. Cuando aquí no había el 50% más uno, que era mayoría simple, a veces Balaguer ganaba con un 35%, quiere decir que había un 65% que no había votado por él. Exacto. Y esa gente te va a hacer oposición dentro de lo posible. Entonces, si tú vas ahora con la relación del... Y ahora tú ganas con el 50 más uno con alianza, claro, que fácilmente se te convierte en adversario. Si no los complace rápidamente con ministerios y con direcciones y te van a hacer generales, oposición también. Te van a hacer oposición. Y solamente por llevarte la contraria a ti como gobierno, te van a objetar un proyecto de presa. Correcto. Te van a objetar una carretera, te van a objetar un puente, te van a objetar un hospital, te van a objetar una escuela. Entonces tú como gobierno tienes que mirar hacia el futuro y pensar, ¿cómo yo le garantizo agua a la gente del este? Con presas, pues vamos a construir las presas. Indistintamente de quienes estén a favor o en contra, tú haces las presas, hazla y te vas a asegurar de que mañana todo el mundo va a estar a favor tuyo. Tu papá y tu mamá no esperaron a que tú dieras tu visto bueno para llevarte a la escuela. Te llevaron a la escuela. Y para ti a lo mejor los primeros años de primaria era pesado levantarte a las 6 de la mañana para cambiarte, desayunarte e irte a la escuela. Porque al niño le gusta jugar. Porque someterlo a un calvario, que es lo que cree uno cuando es niño, de ir a la escuela todos los días. Por eso el momento más agradable del niño en la escuela es el recreo y después las vacaciones. Entonces, como gobierno, tú no puedes estar esperando el aplauso colectivo. Tú tienes que tomar la decisión hoy, que mañana te lo van a agradecer. Balaguer murió en julio del año 2002. Y ahora, 20 años después, es que mucha gente se está dando cuenta de la importancia de las obras que construyó Balaguer en los años 60 y 70. Es decir, entendieron el premio después que salió el sueño. Así es. Nunca antes. Entonces tú como gobierno tienes que pensar, el este necesita presa. Entonces, ok, voy a entrar en plan en 6 presas. Con recursos del Estado o con fideicomiso o con cualquier modalidad. Pero la presa se paga sola. Pero es atractivo hacerlo con fideicomiso. Tú lo puedes hacer con la modalidad que te sea más práctica. La presa se paga sola en 6 años. ¿Por qué? Porque la presa almacena agua para acueductos, tiene un precio. Almacena agua para canales de riego, tiene un precio. Almacena agua para hidrogeneración, tiene un precio. Evita inundaciones, eso es un precio que hay que pagarlo. Entonces, ¿cuánto le costó la presa de Tavera Balaguer? 45 millones de pesos. ¿Cuánto te genera la presa de Tavera cada año? 50 millones de dólares. Todavía quiere decir que se pagó y la tasa de retorno sigue creciendo porque te está dando beneficios y beneficios permanentes.
No hay una sola presa de la que construyó Balaguer que haya salido de servicio por obsolescencia, por daños en los estribos, por daño en la pantalla, por daño en el dentellón. No. Por daño en el vertedero. No. Están ahí operando, dándole servicio. Si tú le quitas a la República Dominicana las 34 presas que tiene el país te entra en crisis inmediatamente. Hay 34 ahora mismo. Sí, te entra en crisis. Pero tú no sabes que... ¿Presa o represa? ¿O presa solamente 34? Yo creo que mucho, 34, ¿no? No. Hay Con 34. el tamaño, sí, hay 34. Con el tamaño de este país, tú necesitas el doble. Cuba tiene 10 veces más presas que nosotros. Claro, ¿qué hace Cuba? Un mismo río te lo represa. Y es menos montañoso. Sí, Cuba, mucho ¿verdad? menos, la mitad de la altura. La Sierra Maestra es lo más alto que tienen. Sí. No tienen un sistema con la cordillera central, ni tienen una pluviometría como la nuestra. Nosotros tenemos Llueve menos, sí. mucho menos, te llueve allá. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se ven obligados a hacerte múltiples pequeñas Para presas. que lo poco que hay lo Y recupere. entonces cada segmento agrícola se abastece de esa presita que le queda cerca, una política correcta que nosotros podemos poner en práctica. Tú tienes en el Yuna una sola presa, que es la presa de Atillo. Claro, una presa inmensa que es un lago gigante que almacena 400... La presa a su vez protege el río. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Atillo, te lo acabo de mencionar, el objetivo de Atillo no fue agrícola, no fue hidroeléctrico, fue control de inundación, porque en el Bajo Yuna había que recoger toda la ropa y recorrer todo ese camino huyendo cuando venía una tormenta o un huracán, porque el Yuna se botaba por ser el río más caudaloso del país. El río en condiciones normales, el río Yuna, te transita 90 metros cúbicos por segundo, cuando los otros ríos te están transitando 7, 8, 9 metros cúbicos por segundo. El Yuna te transita en condiciones normales 10 veces más que la mayoría de los ríos. Por tanto, cuando llovía torrencialmente en la zona de Bonao, que es donde más llueve en República Dominicana, porque te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado al año, el Yuna se desbordaba y entonces toda esa zona de Villarriba, Hostos, Los Peinados, Los Contreras, Ceiba de los Pájaros, Guaraguao, Barracote, todo eso se inundaba. Balaguer decidió construir la presa de Atillo, que es la más larga del país y del Caribe, tiene más de 1 kilómetro de longitud, como una presa de control de inundación. Pero una vez que la presa estuvo hecha, se vio que esa agua era suficiente para abastecer el sistema agrícola y todo el arroz de San Francisco de Macorís, de Cotuí, de Nagua, de Bonao, de La Vega, se abastece de 2 presas, la presa de Atillo y la presa de Rincón. Pero ahí le iba a decir, sí, la presa de Rincón, pero iba a decir, porque usted habló de la hidroproducción hidroeléctrica. Sí, hidroeléctrica. Usted me dice si estoy mal, pero a mí me dicen que la hidroeléctrica, o sea, el sistema hidroeléctrico es antiambiental. No, en absoluto. Porque gasta el agua. o No, sea, no la gasta. No, la evapora. No, no se evapora. No, es una confusión que tiene una parte de la comunidad ambiental. No, porque el agua es fría. Esa agua lo único que hace es aprovechar la energía cinética. ¿Cuál es el principio de una hidroeléctrica? Aprovechar el agua en altura. Entonces tú tienes el agua aquí arriba en un lugar alto, haces un túnel de presión y pones la turbina aquí abajo. Y deja que sea la fuerza gravitacional la que te lleve esa agua con una velocidad extraordinaria que te mueve. Hace un dinamo. Sí, un dinamo. Te golpea una especie de abanico de acero gigantesco que son las hélices de una turbina Francis. Ya. Entonces la turbina empieza a moverse, tiene unos imanes, tiene una bobina y eso lo convierte en energía eléctrica como el dinamo de la bicicleta que tú tenías cuando tú eras Y el niño. agua sigue corriendo. El agua sigue corriendo, ni se contaminó, ni se evaporó, ni se ensució. Y ni cae, se bebió. y cae a una En el represa. mismo río. Mira, el agua que tú Pudiera turbinas, caer a otra represa. el agua que tú turbinas en Higüey entra a la presa de Aguacate. Exacto. Y el agua que tú turbinas en la presa de Aguacate entra a la presa de Valdesia. Y el agua que tú turbinas en la presa de Valdesia entra a la presa de Las Varías. Ya. Ahí está, no se pierde. No se pierde. Tú la usas 4 veces la misma agua. Entonces, don Osiris, ahí viene la pregunta de nuevo. ¿Por qué aquí no se busca en el sistema de hacerlo con alianza público-privada o fideicomiso y y comenzar a hacer las 23 presas que faltan? Porque lo que hace falta como país es eso que tú estás planteando aquí en esta mesa. Y yo estoy seguro que si tú fueras el presidente, tú lo harías. Y si yo fuera el presidente, yo lo haría. Es cuestión de tomar decisiones. Ahora bien,
Reconozco que hay limitaciones presupuestarias, pero no es la primera vez. Balaguer manejaba un presupuesto de 6.000 millones de pesos. El más grande que él manejó. 22. No, 18. Pero eso fue después ya saliendo. Sí, 18. Y 18, y después 20, y después 22, y terminó con 26.000 millones de pesos. El presupuesto, sí. Recuerda que en el 66 sí. Balaguer decreta la ley de austeridad, no había con qué pagar la nómina pública, no alcanzaba el dinero. ¿Recuerda eso? Sí. Claro. Dinero nunca vamos a tener dentro de lo que estamos buscando como grandes volúmenes monetarios para resolver los problemas básicos del país. Eso es una realidad. Pero tú tienes que empezar por algún lugar. Cuando tú entraste a la escuela primaria, tú no estabas pensando en graduarte de economista, ni de médico, ni de ingeniero, de arquitecto. Ir estudiando y fuiste dando pasos, ya te hiciste bachiller, y dices, ya tengo que ir a la universidad, entonces ahora debo decidir qué voy a estudiar en la universidad. Así tú haces en la administración pública. Tú comienzas a resolver un problema aquí, un problema allí, y en la medida en que tú vas resolviendo esos problemas, vas articulando piezas de un rompecabezas, y tú dices, ok, mira, esto me quedó bien, esto no me quedó bien, entonces vamos a seguir con esto que quedó bien. Entonces ahí es donde tú como gobierno dices, ok, vamos a seguir buscando alianza con el sector privado, o vamos a seguir tocando puertas como se hacía con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, que me financia este proyecto, este proyecto y este proyecto. Y yo voy a crear una cuenta especializada para ese proyecto, de forma tal de que todo el dinero que genere sea para el repago de la deuda. Y a partir de ahí, todo el servicio que dé, nada de gratis. Porque una de las cosas que nosotros hemos creído aquí erróneamente es que si tú eres el Estado, tú me tienes que dar todo a mí de gratis. ¿Cuánto pudiéramos nosotros generar en términos eléctricos con 23 presas que faltan? Mira, tú tienes hoy día instalado en hidroeléctrica 650 megas. Con las 30 y pico. Sí. No todas son hidroeléctricas. No, porque, bueno, lo que pasa es que, tú, por ejemplo, tú tienes Tavera, que está interconectada con Bao. Las turbinas están en Tavera, no en Bao. Correcto. Si tú evalúas Bao solo, dices, no, Bao no tiene hidroeléctrica. No, pero el agua de Bao la pasamos a Tavera y la turbinamos en Tavera. Ya. Bao no tiene compuerta, no, pero la tiene Tavera. Ok, entonces son 600 y pico Okay, megas. claro, entonces, cuando aquí hay un apagón general, ¿quién arranca el sistema de Tavera? Tú arrancas la turbina de Tavera, no importa la hora del apagón general, entra esa energía al sistema y entonces vienen entrando las demás plantas térmicas. Tú tienes Higüey, Aguacate, Valdesia. Produce poca cosa. Higüey, Aguacate. Tú tienes ahí 204 megas. No me digas. Ajá. Más que todas las jainas juntas, aquellas que tú vivías hablando de ella y yo y todo el mundo, que es jaina 1, que es jaina 2, que es jaina 3, que es jaina 4, de 40 y de 50 megas. Ahí en hidroeléctrica tú tienes 204 megas instalados. Podríamos La sumar. Placeta es un proyecto de 214 megas. Podríamos sumar 700 megas más Tú puedes sumar 1.000 megas más. con las más Claro, presas. tú puedes, porque hay muchos saltos que tú no estás aprovechando en la cordillera central. Tú tienes una altura topográfica y ese gradiente, entonces aprovechalo. Cada 100 metros, pon una turbinita. Y si su de 1 mega. prioridad fuera producir energía antes del asunto de resolver el problema de las presas y el agua, ¿usted se arriesgaría a producir electricidad con el hidrógeno? Es una opción, pero vas a tener que usar el agua también, porque vas a entrar en un proceso de hidrólisis para del agua tú sacar el hidrógeno, porque ahí que tú lo vas a conseguir, el hidrógeno. Es lo mismo entonces. Vas a estar en lo mismo. Hay que hacer la presa como quiera. Necesita obligatoriamente la presa. Vamos a hacer la pausa. ¿Cómo no? Bien, continuamos con don Osiris de León. Tengo dos temas finales. No podemos dejarlo, ese tema de los vertederos, pero antes de ahí yo quiero que usted me diga, este gobierno, por decir el gobierno, ¿no?, tiene en planes que cuando se le recrudezca un poco el asunto de la energía eléctrica, resolver el problema con las barcazas eléctricas, porque es más rápido. O sea, comenzar a instalar planta eléctrica, por ejemplo, como Punta Catalina, aunque no sea de carbón, de gas natural o de lo que sea,
le coge 3 años, 4 años. Claro. Pero una barcaza le coge 3 meses llegar aquí, instalarse al sistema, al CENI, Ya. y comienza a producir energía. Sí. ¿Qué tanto problema realmente crea en términos ambientales las barcazas? Porque yo pudiera traer ahora 10 o 20 barcazas de 80 megas cada una y ponerle 1.600 megas al sistema y resuelve un problema de déficit inmediato. ¿Cuáles son los problemas ambientales que creen? Luego, para que la gente entienda y no comience a oponerse sin necesidad o se oponga con más razón. Mira, la ley ambiental 6400 es muy clara. La ley no te prohíbe nada. La ley te dice que evites el daño ambiental. Y si no puedes evitar el daño ambiental, minimiza el daño ambiental. Y si no puedes minimizar el daño ambiental, compensa el daño ambiental. Te dice la ley. Y los ambientalistas lo saben. Lo que ocurre es que O sea, así, no haga daño. Si no hace haga daño, que sea mínimo. Que sea Y si es mínimo, compensa. compénsalo. Eso es todo. Ese es el esquema filosófico de la ley ambiental. Porque no hay ninguna actividad del ser humano que sea inicua. Todas producen un impacto. Correcto. Tú te sientas en tu mesa al mediodía a comer y ahí hay un impacto ambiental. Hubo que matar un pollo, una gallina, hubo que matar un pescado, hubo que cultivar arroz con herbicida, fungicida, pesticida, plaguicida, todo eso. Exacto. Así que en la La mesa de servilleta tu que tú casa usaste. Entonces, hay ese plato de comida que está frente a ti, frente a mí, frente al gobierno, frente a un ambientalista, implica un impacto ambiental. No es posible producir ese plato de comida sin un impacto ambiental. Donde quiera que tú lo produzcas, en la India, en la China, en Estados Unidos, aquí. Por eso es que tú ves que a veces Donald Trump se ponía un poquito cuadrado, porque le decía, espérense un momentito, vamos a ser realistas. Es decir, hay un idealismo que es de prédica pero no de práctica. Entonces yo siempre ando buscando cómo enrostrarte a ti algún daño ambiental para empujarte contra la pared. Pero no cito el daño ambiental mío. Tú tienes gente que te critican todas las instituciones, menos la institución donde ellos trabajan. Nunca te la mencionan, no importa el problema ambiental, social o económico que haya en la institución donde ellos trabajan. Ese problema, ese está fuera de la agenda. Es el problema tuyo, el otro. Porque nos gusta siempre buscar protagonismo sobre la base de decir que tu argumento no es válido, que tu propuesta no es válida, que tu proyecto no es válido. Y eso se ha llevado al escenario político y desde la oposición, no importa cuál sea el gobierno y no importa cuál sea el país, la oposición siempre dice, ese proyecto no lo aprobamos porque es contaminante. El discurso ambiental se ha convertido en el discurso socialista de los años 60 y 70. y el populista. ¿Populismo? Todo el que quiera hacer populismo toma el tema ambiental, aunque nunca haya leído un texto Correcto. de medio ambiente, aunque no sepa dimensionar un impacto ambiental. Para tú abrir una carretera hay un impacto ambiental, para tú construir una escuela hay un impacto ambiental, para tú construir un Para puente canalizar un río. hay un impacto ambiental obligatoriamente. Todo lo que hace el ser humano genera un impacto ambiental. Lo que se busca es que ese impacto ambiental sea el mínimo posible o pueda ser compensado. Si tú La vas a abrir- agricultura crea un impacto ambiental. Pero el principal contaminador ambiental en el planeta Tierra es el sector agrícola. No lo dices tú, no lo digo yo. Lo dice la FAO y lo dice el PENUMA, que han hecho un informe conjunto entre ambas instituciones. Se pusieron de acuerdo, hicieron un estudio del nivel de contaminación ambiental del planeta Tierra en todas partes y encontraron que los principales problemas ambientales los produce el sector agrícola. Búscalo, ese informe se presentó en Roma hace 3 años. Ahora, esa realidad no te puede llevar ni a ti ni a mí a prohibir la agricultura. Sí, porque ella compensa suministrando alimentos. Lógico. Claro. Lo que te dice el hindú con el monzón. Exacto. Que con el monzón vamos a morir 250,000 este año. Sí, pero con el arroz que vamos a producir con el monzón vamos a vivir 1.200.000. Ya. O sea, perdón, 1.200 millones. Exacto. 1.200 millones vamos a vivir con el monzón. Entonces, El costo todo- es mínimo ahí. Claro. Fíjate que Balaguer siempre decía, el agua paga sus daños. Sí, así es. Porque evidentemente el agua te hace un daño a ti, un daño a mí, un daño a tu agricultura, un daño a la calle, Bien. en la casa. Pero
sin agua es peor la sociedad. Y la barcaza. Entonces, yo creo que el tema ambiental hay que manejarlo con otro enfoque, distinto a la pasión, distinto al sentimentalismo. Sin cogerle miedo a las redes sociales. No, y te lo estoy diciendo yo que he sido ambientalista toda mi vida. Claro, y lo es. Y que, no, de hecho, lo soy. Y fui consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente por 10 años en el gobierno de Balaguer, 86-96, todo el tiempo, tomando medidas correctas. Que tú las revisas ahora, tú dices, eso fue correcto. Porque están ahí los parques nacionales, están ahí. Las cosas que se dijo, sí, funcionaron, y las cosas que se dijo, no, eso no se puede ahí, hay que hacerlo allí. ¿Tú recuerdas aquella lucha con el tema de una cementerio en los haitises? Sí. El Ministerio de Medio Ambiente estaba a favor del proyecto y yo estaba en contra del proyecto. ¿Qué se optó como solución intermedia? Que venga el PNUD y haga una evaluación. Y vino el PNUD, hizo una evaluación. ¿Y qué hizo el PNUD? Darnos la razón. Dijo, no, ahí no se puede. Yo decía que no se podía montar. No, en ese lugar. Si búscate, mira, si tú la mueves 5 kilómetros, está perfecto. Es ahí que no se puede. Si es ahí, es decir, tú y yo hacemos el programa sentado en esta mesa, tú de ese lado y yo de este lado. Ocurre que si tú y yo nos subimos a la mesa, ya dañamos el programa. ¿De acuerdo? Y es la misma mesa y a lo mejor vamos a tocar los mismos temas. Entonces el tema ambiental es cuestión de entender qué se puede, cómo se puede y dónde se puede. Y el parque de la zona norte aquí de Villamella, ese parque nacional que hay, que es como un mirador, en vez de mirador sur, este es como el mirador. No, es el Parque Mirador del Norte. El parque mirador del Sí, norte. sí, es ¿Usted que estuvo involucrado ahí? no, es una creación de Joaquín Balaguer. Pero tú estuvo involucrado ahí. Sí, y sí. eso quiso proteger también la No, eso ribera era del parte río Isabela. cinturón verde. Sí. Había un cinturón verde que empezaba Pero la en gente no Jaina. está apreciando eso. No, Eso es lindísimo una maravilla. ahí. Eso es lindísimo. Comenzando por la zona de la desembocadura del Jaina, Sí. subiendo hasta el río Isabela, bordeando todo el Isabela, pasando por la zona de San Isidro y Sí. saliendo a las Américas. La gente no lo está apreciando eso. Pero es una decisión de Joaquín Balaguer. No ese me contestó cinturón de la verde. barcaza, no me dijo nada de la barcaza. No, te dije que las barcazas sí son una solución y que No, tú no pero- puedes objetarlo desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Tu auto es contaminador y el mío también. Ya. El auto que usa el presidente de la República, el que usa el Papa, está emitiendo gases, ¿sí o no? Sí, claro. Pero tú no puedes decirle al presidente de la Hasta los República. eléctricos. Entonces, Pero necesitan. lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que necesitamos como sociedad es definir políticas públicas que minimicen el impacto ambiental. Pero la cocina de tu casa y mi cocina son agentes de contaminación. Tú estás usando gas propano ahí y yo también. Hay emisiones de CO2. Inevitable. Ahora, la sociedad necesita subsistencia. Y el primer aspecto a proteger en la sociedad es el ser humano. Así. Es el ser humano. ¿Por qué muchos países dejaron que Haití deforestara? Porque si bien estaban conscientes de que la deforestación producía un impacto ambiental negativo terrible, no menos cierto es que si tú no lo hacías, la gente en Haití se iba a morir de hambre, porque nadie se atrevía a llevarle estufas de gas y cilindros de gas, que era la solución, que fue lo que aplicó Balaguer aquí, para frenar la deforestación. Cuando Balaguer prohíbe los aserraderos, en el año 67, comienza una política de distribución de estufa y cilindros de gas de gratis. Una estufita de aquella chiquita de 3 hornillas, ¿te acuerdas? Que tú la podías cargar como un maletín aquí debajo del brazo y un cilindro de gas chiquito que tú lo agarrabas por la cabecita y ibas al colmado a rellenarlo Entonces, de 25 libras. Como no va a haber tema con el asunto de los vertederos, no va a haber tiempo. Sí, hay tiempo. No hay tiempo, yo creo que no. Pero la presa de Monte Grande tiene río para llenarse. Yaque del Sur, uno de los ríos más caudalosos del país. Y ya tú no tienes que pensar en el caudal medio del río durante el año, ni midiendo en función del historial hidrológico en 30 años. ¿Tú no viste que hace un mes todos los ríos del sur se desbordaron? Ajá. El río Las Cuevas se desbordó. Sí. Entonces, tú tienes que diseñar las presas ahora para esas crecidas pico. ¿Y cuál sería la solución suya para resolver el problema de agua de Pedernales? El problema del agua de Pedernales, ¿cuál Una de sería las su opciones es solución? hacer una presa en el río Nizaíto y llevar el agua desde el río Nizaíto a Pedernales. Eso es muy lejos. No hay otra opción. El agua tú tienes que buscarla donde está, no donde tú quieres. Eso es algo que yo siempre le he predicado a la gente. Pero hay de que una presa subterránea es posible. No.
Esa presa subterránea de la cual hablamos en los años 82, 83, Ya no. no, todavía se puede, pero está cerca de Oviedo, que es en el Valle de Juancho. Lo inunda. No, porque es abajo. O sea, ¿cuál era la idea de esa presa subterránea? Como ahí hay un importante flujo de agua subterránea, Sí. era construir una pantalla de impermeabilización para que el agua se acumulara detrás y entonces hacer todo un campo de pozos, aguas Allá, arriba y para sacar el bombearla. agua con los pozos para llevarla a los proyectos. Pero entonces se optó finalmente por el canal Nizaíto. Yo no estuve de acuerdo con el canal Nizaíto porque no era la mejor solución. Yo era partidario de ese campo de pozos y eso fue lo que yo le planteaba a Balaguer y que lo publicó la revista Rumbo. ¿Y por qué Pelempito no lo cogemos de reservorio? No es la parte inmediatamente al sureste de Pelempito. Ah, ok. O sea, hay un sistema de falla en escalera que cruza por Pelempito. Entonces, aguas abajo de Pelempito está el Naranjal y el Higüero. Ahí es donde tú tienes que crear una pantalla, una barrera de impermeabilización para que el agua no se te vaya al mar en Punta San Luis y hacia la laguna de Oviedo. Entonces, ahora tú haces todo un campo de pozos acá y sacas el agua de ahí para riego y para el proyecto de Pedernales. Usted ve que para Vertedero no había tiempo, ya terminamos. Vamos a hacer un programa exclusivamente de Vertedero. Otro día, porque es interesante el programa. Bien, gracias amigos por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Don Osiris, gracias por su programa. Gracias, Ezequiel. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.